Muy buenas noches amigos queridos, aquí desde la trinchera tecnológica del Instituto Libre Empresa. Le doy la bienvenida al curso de Economía, sesión número 3. Hoy día abordaremos el tema de las leyes de creación de riqueza. Espero que todos hayan leído para poder hacer un diálogo fructífero, sobre todo que ustedes aprendan y podamos sacar conclusiones interesantes. Entonces, corramos el tiempo de una vez. Ok, como ustedes seguramente habrán leído, esta sesión 3 es prácticamente una línea secuencial de lo que hemos venido haciendo desde la primera sesión. La primera sesión, si recuerdan bien, hemos visto el héroe de esta narrativa de la economía, llamado el héroe, el empresario, quien es el que nos permite advertir cuál es su función y por qué es importante mencionarlo desde un comienzo y no en una sesión entre las 14, como ocurre en los libros neoclásicos. En los libros neoclásicos la función empresarial casi no existe, solamente la función de producción. Y eso es porque los supuestos que manejan los neoclásicos dejan de un lado al empresario para convertir a la economía en una mera fórmula computacional. Y digo computacional porque en la teoría neoclásica la economía es vista como un caso de costos y beneficios. O sea, se hace una sumatoria de los inputs y luego se sacan los outputs, o sea, los insumos versus los productos, y con ello determinan la producción y la producción lo multiplican por el precio y el precio es igual a ganancia menos costo y así se obtiene la finalidad de la economía, que es la de creación de bienes y servicios. Nosotros señalamos, como ustedes saben, somos partidarios del mercado libre, hay muchas escuelas del mercado libre, y sobre todo la austríaca señala que no hay producción de riqueza sin individuo. Y más aún, sin el individuo que realiza la creación de riqueza. Y en ese punto vimos en la sesión 1. La importancia de este sujeto es fundamental para entender el resto de nuestra ciencia, que es una ciencia de la acción humana básicamente creativa, ¿no? En la segunda sesión vimos ya temas correspondientes al conglomerado de los conceptos que podemos arrastrar viéndolo desde un punto de vista de la riqueza. Ahí definimos riqueza, definimos por qué no, la ciencia no es una ciencia de la escasez, sino de la abundancia. Y además hemos definido qué es lo que las personas persiguen. Como ustedes saben, las personas persiguen mejorar su estándar de vida y la economía trata de explicar ese comportamiento. ¿Por qué la gente pasa de A a B? ¿Por qué la gente pasa de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción? Entonces, todo eso nos pone en vereda para hablar de esta parte que se refiere a las leyes de la riqueza. A ver, comencemos diciendo que las leyes que nos referimos son las leyes buenas, las leyes que permiten a la gente crear riqueza. De estas leyes de creación de riqueza hay dos tipos de leyes. Una, las leyes naturales y las otras, las leyes artificiales. De las leyes naturales nos vamos a referir en este capítulo, en esta sesión de hoy día, que es ir hablando de cada una de las leyes, explicándolas, cuál es su función y su utilidad. Y la otra es el paquete de las leyes gubernamentales llamadas leyes artificiales. Cuando hablamos de las leyes, estamos hablando de un punto de vista económico, no jurídico. Por cierto, los que están en derecho van a entenderlo de otra manera. Nosotros en economía entendemos como normas, ¿no? Y una norma no es más que una orientación. Una orientación sobre la cual la norma nos permite tomar cursos de acción, porque nos da una orientación hacia dónde tenemos que ir. A ver, yo poniéndoles un ejemplo, diría, si ustedes no supieran la hora,
si ustedes no supieran el día, si ustedes no supieran la vía de reunión, no habría forma de crear un curso de economía. Ustedes necesitan una orientación. Lo básico es dónde, cuándo, cómo y qué. Esas son normas para llevar a cabo una acción humana. Y esta acción humana es la de aprendizaje y enseñanza. Eso mismo es en la economía. La economía debe tener normas de orientación para saber qué hacer con aquellos medios que nos va a permitir conseguir fines, ¿no? Estos medios, que lo hemos visto las dos sesiones anteriores, son 4 factores que nos va a permitir conseguir los fines. Los medios que nos permiten conseguir los fines son recurso natural, mano de obra, capital y talento empresarial. Esos 4 nos permiten tener lo que se llama la riqueza para mejorar el estándar de vida. Lo importante aquí en esta sesión es reconocer y también identificar cuáles son esas normas que permiten utilizar esos 4 factores de la producción para conseguir llevarlo a ese nivel que queremos, la mejora continua. Identificar significa descubrir dichas leyes. Entonces, resumiendo el primer párrafo, este de acá, existen 2 clases de normas, 2 clases de leyes, las leyes económicas llamadas las naturales y las que son creadas por el hombre, las artificiales o la normatividad jurídica o gubernamental. Vamos a decir que tiene entre 3 o 4 características estas normas. Primero, en las normas de tipo creador, en la norma natural, o sea, la económica, solamente podemos decir que existe, o sea, que la norma ha sido creada sin un creador. En cambio, en las normas jurídicas, las artificiales, existen porque hay un creador. En esta última, que se dedica al derecho y la ciencia política, se le dice que las normas del tipo romano-germánica lo ha creado el digesto legislativo llamado poder legislativo, por lo menos las normas generales. En la parte económica, que es lo que nos vamos a enfocar, ha sido descubierta por la ciencia económica. Y no hay creador. Por eso que es natural, porque surge de la propia naturaleza humana, de su accionar de mejora continua, que no tendría creador. Entonces, la primera característica es, en la norma económica no tiene creador, en la norma jurídica o gubernamental tiene creador. La segunda característica que tiene esta norma económica es que no tiene algún grado de obligatoriedad. En la norma gubernamental sí la tiene. Cumplir con la ley de oferta, la ley de la demanda y todas esas leyes que ustedes han revisado no es de carácter obligatorio. No hay que necesariamente hacerlo porque no hay ninguna entidad que lo va a fiscalizar. Eso es de tu libre albedrío. En cambio, en la norma gubernamental sí existe la obligatoriedad. Y ahí hay entidades que se dedican a hacer cumplir la ley. Entonces, segunda característica de las normas que estamos viendo es que las normas económicas no requieren de obligatoriedad, mientras en las gubernamentales sí. En la tercera característica, en las normas económicas son atemporales. O sea, no hay un principio ni un fin. En las normas gubernamentales sí tiene una fecha de creación y promulgación,
y puede tener la misma ley una fecha de término. Entonces, la temporalidad le afecta a las normas gubernamentales, mientras la económica no. Entonces, tercera característica, temporalidad. Y la cuarta y última, en las normas económicas no hay el costo típico de su cumplimiento. Por ejemplo, pagar impuestos. Porque como no hay la obligatoriedad y no hay la fiscalización, no hay nadie a quien pagarle. En las normas gubernamentales sí, tenemos que pagar impuestos para hacer cumplir la ley. Entonces ahí tenemos la tipología de ambas normas. La norma económica natural, que no tiene creador, son atemporales, son libres y no tiene costo. Y en las normas gubernamentales tiene creador, tiene temporalidad, son de obligatorio cumplimiento y tiene costo para hacerlo cumplir. Dicho esto, cuando nosotros nos referimos a las normas económicas, es porque la necesitamos por una razón bastante importante. Como nadie está obligado a hacerla cumplir, o nadie está en la obligatoriedad de cumplirla, no te podemos garantizar desde la no utilización de estas leyes económicas que vayas a triunfar. Y si la cumples, la probabilidad de equivocarte disminuye. Es decir, la probabilidad de ganar es mucho más alta que la probabilidad de perder. O sea, aplicar las leyes económicas tiendes a ser exitoso. En las normas gubernamentales, como hay una obligatoriedad, las personas pueden perder y ganar a la vez. Pueden perder tiempo en su cumplimiento y pueden ganar un grado de seguridad en su cumplimiento. Entonces, ¿para qué necesitamos las leyes gubernamentales? Y ahí me voy al tercer párrafo. Este tercer párrafo es ¿por qué la existencia de las leyes gubernamentales? Las leyes gubernamentales han sido creadas para que las personas que vayan a ejercer su actividad humana creadora de riqueza la puedan realizar sin mayor problema en cuanto a su garantía de vida, libertad y propiedad. La misma razón que empleamos para decir por qué existe el gobierno es la misma razón por la cual existe la ley. ¿Qué no deben hacer las personas en una sociedad libre? No deben dañar ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad. Para eso necesitamos esas leyes gubernamentales. ¿Son importantes? Sí, son importantes. ¿Qué garantizan? ¿Qué garantizan? Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Sin ella podemos realizar actos económicos? ¿Sin vida podemos comprar, invertir, exportar? No. Sin libertad, menos. Y sin propiedad, aún más. Entonces, es necesario tener bien claro que las leyes gubernamentales complementan a las leyes económicas. En cambio, las leyes económicas, por ser libres y voluntarias, su cumplimiento puede ser o no puede ser. Pero eso sí, ¿puedes tú vivir al margen de las normas gubernamentales? Sí. O sea, ¿puedes hacer negocio al margen de las normas gubernamentales? Sí. ¿Puedes tú vivir al margen de las leyes económicas? No. Parece un oxímoron, ¿no? Parece una paradoja ahí. Porque la prueba está en cómo es posible que actividades económicas de tipo informal, ¿no? Aquellos que están fuera de la ley, que no cumplen la ley o no tienen tiempo para cumplir la ley, pueden hacer negocios, pueden crear riqueza, pueden ganar dinero sin pagar impuestos.
Entonces, ahí viene algo que quisiera provocarlos a ustedes. Hay que romper paradigmas. Justo el 7º foro que va a empezar el día viernes se llama Rompiendo los paradigmas del subdesarrollo. Los informales son formales en el cumplimiento de las leyes económicas si quieren seguir viviendo como negocios. O sea, son formales al cumplir la ley de la oferta y la demanda, son formales en cumplir la ley de incentivos y estas 17 leyes, sí, 17 leyes que he enumerado ahí, la ley de incentivos, la ley de escasez, la ley de rendimiento decreciente, son formales los informales. ¿En qué son informales entonces? En el cumplimiento de la ley gubernamental. En eso son informales, pero son totalmente formales en el cumplimiento de las leyes económicas si quieren ganar y tener éxito y a la vez crecer. Bien, hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre estos comentarios que he realizado? Para después ya entrar al tema de fondo de cada ley. ¿Sigo entonces? ¿No hay preguntas? Ok, bien, entonces entiendo que el silencio es que continúe. Ok, entonces hay que verlo así, ¿no? A los informales no lo podemos perseguir. Los informales son perseguidos por los estatistas, por las empresas formales que se han acostumbrado a vivir en el estatismo. Los rebeldes o la rebelión civil de la economía está en los informales. Los informales se rebelan contra el estatismo sin hacer daño a nadie. ¿A quién le hace daño en realidad? Le hacen daño a los que viven del gobierno, o sea, los funcionarios estatales que tienen que hacer cumplir la ley y además el estatismo, se ven en la obligación de perseguirlo porque si no pagan impuestos, el Estado, como va creciendo, se va quedando sin recursos de los oficiales. Entonces tiene que recurrir a la persecución. ¿Y quiénes lo ayudan? Los formales. Los formales son los tiraderos. Ellos saben dónde están los informales. El que tiene un negocio formal sabe dónde está el negocio informal. Por ejemplo, yo he visto tiendas que siendo formales se hacen pasar por informales poniendo a vendedores informales frente a su vereda. No sé si ustedes han percibido eso. Que hay muchos vendedores ahí que están al frente del negocio y venden lo mismo. La ropa que está en la tienda, la ropa también afuera la venden. Claro que aquí el que está en la vereda supuestamente no tendría ninguna conexión con el negocio formal y por tanto no declararía impuestos, pero pertenecen al mismo grupo económico. Por eso que en economía lo jurídico a veces ni siquiera es relevante. Lo que entendemos son los comportamientos humanos. Y aquellos que no tienen vendedores informales, entonces tiran dedos, dice, estos son informales, yo pago impuestos, yo tengo mi tienda, pago la municipalidad y todo eso, tiran dedos, dice, ya están, esos son los informales, los que no pagan impuestos, entonces le tiran dedo a la MUNI los identifica y hacen su barrido ahí, fiscalizan, le quitan, decomisan y los palean, etcétera, ¿no? Es así, el estatismo y las empresas formales son prácticamente socios. O sea, lo que pasa es que los formales hacen su esfuerzo por pagar impuestos y de eso no estamos condenándolos, pero hay que entender también el fenómeno informal. Entonces, es un fenómeno en el cual ellos mismos dicen, yo no puedo cumplir, soy muy pequeñito porque los costos legales son demasiado altos y ponerme a cumplir no los podría pagar, y menos vivir y prosperar. Ok, entonces vámonos a la siguiente leyes económicas. Entonces, repito, las leyes económicas son normas orientadoras. Y cada uno asume el costo de su decisión. Por eso es mercado libre. Libre es libre para ganar, pero también libre para perder. Ok. Vámonos entonces a las leyes una por una.
Vamos a la ley de la oferta. ¿Qué dice la ley de la oferta en nuestro texto? Dice así, ¿no? La primera ley de la riqueza, o sea, aquel que se meta a hacer negocios tiene que conocer bien su ley, y esta es la ley para los que hacen negocios. Cuando todo esté en igualdad de circunstancias, es decir, mientras no haya nada inusual en la economía, ¿no? Cuando digo inusual, una guerra tipo Ucrania, ¿no? Que te mueve a veces variables no previstas, ¿no? Por ejemplo, el que va a comprar pan no sabe que el pan viene de la harina de trigo y el trigo viene de los granos que son exportados del mundo, y ese mundo, entre ellos está Ucrania, y Ucrania es uno de los vendedores de trigo. Entonces, esa conexión de muchos eslabones, tanto internacional como nacional, hace que se pueda mover las circunstancias. Pero digamos que la situación está normal. Mientras esté normal las cosas, la situación, entonces el vendedor va a decir lo siguiente: si a mí me piden más cantidad de una mercadería, fíjense, esa es la lógica del vendedor. Mi tendencia es vender más en la medida que me paguen más. ¿Y eso cómo lo pueden probar ustedes? A ver, pruébenlo ustedes como si fueran trabajadores. El trabajador en el mercado, no de bienes, sino el factorial, de esos 4 que me referí al comienzo, diría lo siguiente: si me paga más, trabajo más. O me cambio de empresa y trabajo en esta empresa. O sea, siempre la persona o el negocio va a preferir venderle a quien le pague más que al que le pague menos. ¿Y por qué? Porque el beneficio que tú le estás ofreciendo tiene mayores costos que en lugar de un beneficio menor. Por ejemplo, los cines. Hay cines que te dan con una tarifa de 25, 26 soles en el cine, y hay ese mismo cine, el servicio es distinto en una sala Prime. ¿Y cuánto te cobran ahí? 40 soles. La película es la misma, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el beneficio? ¿Por qué cobra más el cine, la empresa? Cobra más porque el servicio, el beneficio que tú vas a recibir es mayor, y por tanto el asiento que tú vas a utilizar para ver el cine, o sea, para sentarte y ver película, en la sala Prime es más ancha, o sea, es más espaciosa. El servicio es de atención personalizada, con tu mesita al costado, tu lamparita al costado, y hay poca gente en relación a la sala normal. Esos servicios hay que pagarlos. O sea, el servicio de atención de los chicos que están ahí trabajando en el cine no lo encuentras en la sala normal. Solamente cuando tú lo llamas y por ahí pasan con su lucecita. Entonces, cobra más porque le estás dando un mayor servicio, mayor beneficio, mayor cantidad de lo que no tiene el otro. Igual se puede ver en las líneas aéreas. La clase económica tiene una tarifa distinta, igual el servicio es igual para todos, y ahí está la mayoría, pero hay un servicio, el business, el que está adelante, que tiene su baño propio, debe haber 15, no más, y el número de veces la atención es mucho más, puede ser 10 veces más, ¿no? Cada rato te piden, ¿quieren más gaseosa? ¿Quiere licor? Quiere frazada, o sea, la atención es mucho mayor a la de la clase económica. ¿Y cuál es la diferencia? Pago más para recibir más. Esa es la ley de la oferta. ¿Hay un mínimo sobre el cual no habría negocio? Sí. Eso se llama el costo marginal, que eso lo van a aprender si es que se meten a una carrera de economía. Es el costo mínimo a pagar. Es decir, menos de eso ya no se puede vender. Entonces, sobre el costo marginal con el costo medio hay un margen para tú ponerle tu margen de ganancia. Entonces, ley de la oferta, ya saben, es la ley de aquel que ofrece
El trabajador ofrece su servicio y quiere cobrar más. Siempre va a tender a cobrar más como el empresario, que tiende a cobrar más. ¿Y qué lo frena? Ah, ya. Entonces, ahí lo frena esta ley. La ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice, en igualdad de circunstancias, a medida que sube el precio, la cantidad a comprar disminuye. O al revés, si el precio disminuye, la cantidad a comprar o a demandar aumenta. Eso lo experimentamos todos, porque la mayoría somos consumidores, pocos somos los empresarios, y en esa situación de la demanda, ahí es donde tú pruebas de que si te suben el precio, compras menos. Y si te bajan el precio, compra más. ¿Esta ley para quién es? Para el que compra, no es para el que vende. Entonces ahí viene el equilibrio, ¿no? El equilibrio famoso que hablan los neoclásicos. La ley de la oferta y la demanda. Entre la oferta y la demanda se crea el precio. El precio no es antes, es después de la interacción entre el vendedor y el comprador. En cambio, los neoclásicos dicen, dado el precio, así hablan, dado el precio. En el mercado libre no es dado el precio. El precio se forma en un momento en que tú tengas la información, tengas el producto, hayas descubierto la tienda y hayas negociado entre el vendedor y el comprador. Ahí recién aparecerá el precio, pero el precio no aparece antes de. Sobre estos dos aspectos de la ley de oferta y demanda, ¿tienen pregunta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esas dos leyes, ley de la oferta y ley de la demanda? A ver, Johnny, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Mire, yo he estado investigando, leyendo sobre la ley de la oferta y la demanda. Y acá hay una controversia, ¿no? En la economía, sobre la ley de Say y cómo lo interpreta Keynes, ¿no? De ahí toma su teoría, pues, ¿no? De la demanda agregada. Ah, ya, esa es otra cosa. Esa es macroeconomía. Acá estamos en Ajá. micro. Tú sabes, Sí. Johnny, que así siendo estrictos, la demanda agregada no existe. O sea, la demanda agregada me refiero a decir, la demanda como si fuese una persona que compra en el país y eso se llama la demanda agregada, como una sola demanda en la economía. No existe. Bueno, seguimos. ¿Cuál es Sí. el otro? Ajá, sí. Acá el tema es primero se da la oferta de los productos, ¿no? Depende, depende, Johnny. No hay una uniformidad de criterio sobre qué es primero, la oferta o la demanda. Pero nosotros dijimos sobre esto que es algo parecido. No puede haber consumo sin producción. Claro, primero se tendría que hacer una oferta de tu producto que tú produces, ¿no? O sea, para que haya consumo, primero tiene que haber oferta. Ajá, ese es el... Y claro, y para producir le tienes que preguntar al que le vas a vender. O sea, es como un círculo, digamos, que no sabes por dónde empieza, ¿no? Porque hay situaciones, por ejemplo, las innovaciones, ¿no? Lo que la gente no lo tenía mapeado, sale un producto que no lo tenías en tu mente, pero te lo venden, o sea, te dicen, mire, todas estas propiedades que tiene, estas características, estas ventajas, estos beneficios, y te das cuenta que te conviene. O sea, tú descubres como consumidor que existe un producto que tú no lo tenías mapeado en tu lista de productos, en tu plan de compra, y lo compras. Sí, sí, lo que me refiero como un emprendedor, empresario, ¿no? Eh, lanzas al mercado sus productos, ofreces, ¿no? Ofreces tu producto, ¿no? Y de ahí ya viene la demanda, ¿no? Depende lo que está ofreciendo, ¿no? El precio ahí tranza, pues, ¿no? Entonces, lo que yo entendí es que primero es la oferta, ¿no? La oferta del producto. En realidad, si no hubiese oferta, no habría demanda, pues. Porque, ¿cómo es que compran? Por ahí está, creo que la ley de la demanda, tiene cuatro
Dice ley de utilidad marginal, ley de efecto sustitución, ley de efecto competencia y la ley de restricción presupuestal. Es que no es suficiente con que digas tengo hambre y ya puedes comprar, porque la demanda no se basa en necesidades solamente, se basa en qué posibilidad económica tienes o qué presupuesto tienes para poder comprar. Lo que vale en economía es tu capacidad de compra, no las necesidades que tienes. Por eso que cuando tú dices la oferta es primero, claro, la oferta cuando produce paga a la vez. Eso se llama distribución de la riqueza. Cuando yo compro cuero, le estoy pagando a alguien por el cuero porque con ese cuero yo voy a poder fabricar zapatos. El dueño del cuero ya recibió un ingreso antes de terminar el zapato. Ese mismo dueño del cuero utiliza mi dinero como empresario que le pagó por el cuero y se va a comprar al mercado de bienes el producto que yo o los productos que le van a ofrecer en el mercado. Claro, o sea, la oferta implicaría una demanda de otros productos, ¿no? Sí, si no hubiese el pago de los empresarios a los propietarios de esos factores, esos 4, recurso natural e insumo, mano de obra o trabajador, capital, máquinas, marcas y financiero, y los que gestionan la empresa, no habría posibilidad de que esas personas salgan a comprar bienes y servicios en el otro mercado. Ok, profesor, por eso yo digo es importante el empresario, ¿no? Que sí, mediante su emprendimiento, al ofrecer un producto, ya implica que está demandando otros productos, ¿no? exacto. Ahí viene la ley de la demanda del empresario. Ok, ok. O sea, el empresario es un consumidor que cuando va a comprar máquinas, cuando va a comprar insumos, ¿qué hace? Pide el menor precio posible, ley de la demanda. Porque si no pide eso, sería un tonto, porque estaría pagando de más cuando puede cobrar, cuando puede pagar de menos. Por ahí vamos a ver la ley de economía escala. Bien, entonces la ley de la demanda dice a mayor precio, menor cantidad comprar. Y a menor precio, mayor cantidad comprar. Correlación negativa, es decir, mientras sube el precio, la cantidad a comprar baja. Mientras baja el precio, la cantidad a comprar del bien sube. Y en la ley de la oferta, ¿qué dice? A mayores precios, mayores cantidades a ofrecer. A menores precios, menor cantidad a ofrecer. Porque sale perdiendo el empresario si baja sus precios. Bien, sobre eso, hasta las dos leyes estamos bien. ¿No hay preguntas? ¿Hay algo que quieran hacer antes de continuar? Esas son las leyes creadoras de riqueza. Todo está claro, me imagino. Por eso se les da el material para que lean por adelantado, ¿no? Y si tienen dudas, me la dicen, ¿no? Y así lo resolvemos, ¿no? Para que no quede nada de duda y poder seguir avanzando. Bien, vamos entonces a la tercera ley, ley de la pérdida y ganancia. Esto es importante porque la ley de la pérdida y ganancia es como el semáforo verde, el semáforo que está en verde y el semáforo que está en rojo o el semáforo que está en ámbar. Se dice que cuando un semáforo está en rojo es cuando la empresa arroja pérdidas y a veces por lo general ponen en rojo las pérdidas, ¿no? Y cuando la empresa gana se le pone el semáforo en verde. ¿El rojo qué es? ¿Sinónimo de qué? De parar, ¿no? O sea, cuando está en rojo, la empresa dice un ratito, algo está pasando. No estoy coincidiendo entre lo que yo estoy vendiendo con lo que me está retornando, es decir, con lo que me están demandando. Yo soy un negocio y mi misión es vender productos para mejorarle la vida a la gente. Resulta que mi propuesta de negocio, lo que estoy entregando, no tiene salida, así le dicen algunos, no salida, o sea, no tiene compradores, no tiene clientes. Por tanto, yo ya invertí en esos 4 factores mencionados
pero mis productos no se venden. Entonces entro en pérdida entre lo invertido y lo no retornado. O sea, gasté, pero no tengo ingresos. Cuando gasto y no tengo ingresos, igual a pérdida. Eso es luz roja. ¿Qué hace un negociante, un empresario? Agarra y dice, a ver, acá hay pérdidas, algo no cuadra. Cuando son empresas chiquitas es el mismo empresario el que saca su idea de por dónde está la falla. Tal vez sea el precio, tal vez sea el costo, tal vez sea la calidad del producto y cosas parecidas. En el caso de las ganancias, la ley de la ganancia dice, es la coincidencia entre lo que se vende con lo que se compra. Es la coincidencia, hay un match. ¿Y el match a qué se refiere? Vendo un lapicero rojo y hay un cliente que quiere el lapicero rojo. Invertí en maquinarias, invertí en personal, invertí en gestores o administradores del negocio e invertí insumos. Toda esa inversión fue retribuida porque al vender mi lote de lapiceros rojos tuvo respuesta positiva en el mercado. Por tanto, ha ingresado dinero menos lo que salió de dinero me resultó una ganancia. Entonces, luz verde. ¿Qué es luz verde? Sigue adelante, está bien. Has hecho bien tu tarea, has averiguado bien que el mercado necesita lapicero rojo. Luz ámbar, ¿qué cosa es? Cuando inviertes 100 y la venta te da 100. ¿Qué salió de la venta y de la inversión? Que está par con par. Invertiste 100 y tuviste 100 de ingresos. 100 de gastos, 100 de ingresos igual a 0. Técnicamente, contablemente, tú dices no hay pérdida, no hay ganancias. Pero económicamente sí has perdido. ¿Qué has perdido? Oportunidad de mejora, has perdido tiempo. Esos 100 que has invertido, pudiste haberlo invertido en otra cosa, lo cual significa el mercado ha dejado de tener algo que pudo haberlo demandado. Entonces sí has perdido desde el punto de vista económico. Bien, ¿hasta ahí tienen preguntas sobre la ley de pérdida y ganancia? ¿Está claro? Ok, parece que todo hasta ahora está bien. Ley del costo de oportunidad. Ya van 4 leyes, ¿ah? Fíjense, ¿cómo pueden decir los que no conocen de economía, los que hablan por hablar, los opinólogos, del que el mercado libre es la ley de la jungla? Pero si acá están las leyes. ¿Qué ley de la jungla? Si los informales son bien formales a la hora de cumplir las leyes económicas. Ah, porque ellos están acostumbrados a ver leyes gubernamentales. No entienden el mercado. El mercado tiene un orden. Ya lo dijo Hayek. Tiene un orden espontáneo. Sus leyes están ahí. Lo que pasa es que no estudian, pues. Ley de costo de oportunidad, ¿qué es? Toda decisión que tú te involucres en realizar una acción siempre tiene algo que estás dejando de hacer. Ustedes en estos momentos, y yo particularmente, estoy dejando de ver el conversatorio de la derecha sin proyecto, que lo está estrenando ahorita el Foro Liberal de América Latina. Es decir, por dar una clase de economía, dejo de ver el conversatorio. Es decir, no podemos estar en dos cosas a la vez. Tal vez sea una ley física, pero esa dejar de hacer es el costo de la oportunidad de hacer. Y entonces, ¿cómo es posible que la gente asuma ese costo? Ah, bueno, pues a la gente asume ese costo porque lo que va a obtener por hacer es mayor en beneficio que el costo por lo que está dejándolo. Esa es la razón que la gente toma una decisión, porque lo que va a obtener le rinde más de lo que va a dejar de obtener.
Es como la inversión. Cuando alguien invierte en pesca, es porque la tasa interna de retorno, o el BAN, llamado valor actualizado neto, es mayor a realizarlo en otra actividad llamada minera. La gente, por lo general, arriesga más, gana más. Entonces, el costo de oportunidad es la cara de la otra moneda de la ley de ventaja comparativa. Porque la ley de ventaja comparativa te dice, realiza una actividad en la cual tengas menores costos. O sea, si tú te especializas en economía, es que para tú aprender no te ha significado mayores sacrificios. Que si yo, como ahorita, ¿no? José Luis Tapia, me hubiera dedicado a la ingeniería, digamos, industrial, tal vez mi aprendizaje de esa carrera me hubiese costado más. Entonces, entre aprender economía, que me cuesta menos aprender, y entre la ingeniería industrial, que me cuesta aprender, tengo que elegir por un tema de costo de oportunidad el que me represente menor costo. Y cuando tú obtienes esa información en el cual te genera menos sacrificio, se puede decir que esa es tu especialización. Se puede decir que en ese punto eres bueno. Se puede decir que tienes ventaja comparativa. ¿Cómo pueden saber ustedes en qué son buenos? Cuando hacen algo y sienten que no han hecho trabajo, sino que lo han hecho por vocación. Aquel que hace algo y siente que no ha hecho nada o que le pareció un entretenimiento, ese debería ser su ventaja comparativa. Y ese debería ser la manera como debería ganarse la vida. Pero si lo que hace le cuesta mucho, estás violando la ventaja comparativa. O sea, estás incurriendo en costos de oportunidad altos. A lo mejor hay otra actividad que te representa menor costo. Bien, vamos a la ley de economía de escala. De la ley de costo-oportunidad, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro de la ley de costo-oportunidad? Todo está bien, parece. El silencio a veces dice mucho, a veces más ruidoso que hablar. Ok, vamos a ley de economía de escala. ¿Cuántas leyes vamos? A ver, ley de economía de escala es la ley número 5. Fíjense todo lo que tenemos que aprender para darnos cuenta de que el mercado libre es un mercado libre de interferencia gubernamental, pero totalmente regulados desde el punto de vista económico. Porque no nos podemos salir a menos que querramos perder, ¿no? Porque nos arriesgamos a, si no cumplimos esta ley, la probabilidad de perder es muy alta. ¿Qué es la ley de economía de escala? Esta ley dice que el costo unitario de un producto puede reducirse en tanto el volumen de producción aumente. Y ahí puse el caso del pan. Una panadería puede estar comprando el saco de harina a 400 soles y le puede rendir 1000 panes. Si compras tú un saco de harina y te rinde 1000 panes, el costo del pan por cada saco de harina sería 40 céntimos. Dividan 400 soles entre 1000 panes, le sale 40 céntimos. Esa es la producción al costo. ¿Qué es economía de escala? Es bajar esos 40 céntimos por mayor volumen de producción. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es planteando un objetivo de bajar costos, ¿cómo lo hago? Entonces voy donde el proveedor y le digo, ¿qué pasa si yo me llevo otro saco de harina? ¿Cuánto me dejas el saco de harina si te estaba comprando a 400 soles y yo te llevo 2 sacos de harina? Y pueden lograr un arreglo, ¿no? Entonces ahí pueden decidir, y bueno, ya, 300 soles te lo dejo. Te llevas 2 y 600 soles, perdón, 300 soles más 300 soles son 600 soles. Y como es un saco de harina adicional, le sumas a los 1000
otro 1000. ¿Cuántos panes tendrías en total para producir? 2000. Ok, 2000 panes por 2 sacos. Por un saco 1000 panes, por 2 sacos 2000 panes. ¿Cuánto es la inversión que has realizado? ¿Cuánto es el gasto empresarial? El gasto empresarial ya no es 400. ¿Cuánto es la suma de los 2 sacos? Son 300 y 300. Entonces divides los 600 soles de los 2 sacos entre el número de panes que te dan los 2 sacos. Determinado ya, decimos 2000 panes me dan los 2 sacos. 600 entre 2000 panes, ¿cuánto es la división? Al ojo de buen cubero te sale 30 céntimos. O sea, produces 2000 panes a 30 céntimos cada uno. Y se aplica la ley de la demanda, con mayor razón. Tienes posibilidades de bajar el precio. Porque si antes a 40 céntimos era tu costo o un saco, podías venderlo, supongamos, a 50 céntimos cada pan. Pero ahora que ya has logrado bajar el costo de 40 céntimos a 30 céntimos, entonces puedes bajar el precio de el pan que estaba a 50 céntimos a 40 céntimos. El hecho de bajar el precio del pan implica que puedes ganar más mercado, porque le estás aplicando la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? A menor precio, mayor cantidad vendida. ¿Se entendió entonces la ley de economía de escala? ¿Para quién le es útil esta ley de economía de escala? Principalmente al empresario. Porque en un mercado competitivo, donde los productos son casi homogéneos, porque el pan francés no varía mucho entre panadería y panadería, lo que tú tienes que hacer como empresario es diferenciarte por el precio más que por la calidad del producto. Eso es cuando son mercados muy competitivos. Panaderías hay en todos lados, te vas a 3 cuadras, otra panadería y así vas encontrando pan por todos lados. Pero cuando se trata de un mercado muy pequeño, muy diferencial, por ejemplo, la moda de ropa, entonces siempre ahí el diseño de la ropa hace exclusivo al quien lo diseña, o sea, la empresa que vende modelos exclusivos ya no cobra por precio, cobra por exclusividad. Ahí tú puedes diferenciarte por el modelo y ya no por el precio. Siempre que el modelo pues sea algo bastante bueno, ¿no? Porque si el modelo es no muy atractivo, entonces no puedes cobrar por modelo, sino tienes que cobrar por precio, porque se parece a las otras tiendas que tienen ese modelo. Esos son los dos tipos de mercado. El mercado de tendencia del libre mercado, libre competencia, donde todos los productos casi son homogéneos, y hay el otro mercado de tipo monopólico, oligopólico, porque el producto tiene ciertas ventajas tecnológicas o de otro orden que te diferencia del resto. Por tanto, tu interés ya no es el precio, sino cobrar más por la calidad, incluso por el horario, ¿no? No todos los negocios tienen el mismo horario, la locación del servicio, o el mismo servicio hace aumentar también el precio, ¿no? Ok, a ver, exacto. La ley del regateo, dice Diego Hurtado, la ley del regateo, sí, así es. Entonces, los mercados donde los productos son casi parecidos, la ley del regateo. A ver, tiene ahí Alejandro la mano levantada. Te escuchamos, Alejandro. Buenas noches, profesor. Sí. A ver, lo que decía la economía de escala más se cumple en un sistema mercantilista o en un mercado libre. Mira, en la economía mercantilista existe también la competencia, pero no es tan intensa como en una economía libre. ¿Hay grados de competencia? Sí, por supuesto. En una economía mercantilista hay menos competencia que en una economía totalmente libre. Ahora, ¿se cumplen estas leyes? Sí, se cumplen, en mayor grado o menor grado. O sea, ahorita la gente cree que está en la hipercompetencia. No, no está en la hipercompetencia. Tal vez esté cerca de la mitad de lo que sería un mercado libre.
cerca de la mitad todavía, porque en el mercado factorial, en ese mercado que hemos hablado de insumos, hay regulaciones de la harina, de la carne, pasa por Digemid, pasa por un montón de, hasta los medicamentos por Digesa, o sea, el capital que debería ser libre, ¿no? Espontáneo. No, los bancos son solamente 16 en el Perú, mientras Panamá tiene 65 y otros países son más libres, tienen más bancos, y acá no, acá tenemos solamente 16. Entonces, capital, ese mercado todavía falta, liberalizarlo más. En el caso de la mano de obra, peor, ese es uno de los mercados más protegidos del mundo, más cerrados del mundo, que da vergüenza porque tiene tantas leyes que excluye a los trabajadores, etc. Y por último, la ley de la regulación en el mercado empresarial también es otra. O sea, te invitan, el gobierno dice, te facilito la entrada para que hagas empresa. Sí, bonito, ¿no? Y te aplauden. El empresario, que sea uno de los MAC, que son unos centros donde procesan rápido la inscripción de una empresa. Sí, pero el tema no es la inscripción, queridos amigos. El tema es dentro ya de la economía. Permanecer. Ahí está el problema. Y ahí está el problema. O sea, te pueden abrir las puertas del infierno y puedes entrar al infierno. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Ahora, antes tenía un portero que no dejaba entrar así nomás a las empresas, ¿no? Ahora han quitado al portero y ahora pueden entrar al infierno más rápidamente. El tema es, estando dentro de la economía formal, a ver si sobrevives. Y eso es lo que no dicen los gobiernos. Ya, profesor, gracias. De nada, de nada. Ok, vamos a otra ley. La ley de rendimiento decreciente. La ley de rendimiento decreciente, acá lo dice, ¿no? Es todo factor de la producción que, como característica, es agotable. O sea, tiene un momento en que dura y hay un momento en que empieza a entrar en rendimiento decreciente. La persona, por decir, ¿no? Las primeras 4 horas en la mañana de trabajo dicen que es la parte más creativa del ser humano. En la tarde, después de almorzar, le entra la modorra, le entra el sueño y ya está pensando en las 5 de la tarde para irse. O sea que no está en sus totales sentidos porque está pensando ya qué hora es las 5, qué hora es las 6 para ir. Entonces, eso es producto del cansancio, el desgaste físico, mental. Entonces, la productividad de los trabajadores, de las máquinas, de la tierra, de los empresarios va cayendo. En la medida que va trabajando, llega un momento en que la curva se empieza a inclinar. O sea, ya no crece geométricamente, sino aritméticamente. Geometría, crecimiento geométrico es pasar de 1 a 3 y de 3 a 12 y de 12 a 64 y de 64 a 300. Eso es geométrico. Esa es las primeras 4 horas de cualquier rendimiento para un trabajador. Geométrico, o sea, puede elevar su productividad fuertemente. Es como si fuese una perpendicular, ¿no? Una cosa es subir así y otra cosa es subir así. No es lo mismo, porque lo haces en más tiempo. Subir así, casi vertical, lo subes en menos tiempo. O sea, el logro de la producción en menos tiempo es cuando estás menos cansado. Y el logro de la producción en más tiempo es cuando estás más cansado. O sea, ¿por qué? Porque el rendimiento de las máquinas también tiene límites. El cerebro tiene límites. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque en este plan podríamos decir, pucha, profesor, así nunca vamos a crecer, porque cada vez que querramos crecer, viene la curva de caída, y esa curva de caída significa que estamos pagando de más a una persona, porque su rendimiento va a ir cayendo a pesar que se le está pagando por la 5, la sexta, la séptima hora, la octava. O sea, cada vez su rendimiento por hora va bajando. ¿Qué se hace ahí? Y por aquí creo que lo pusimos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para aumentar la producción? Y de hecho, cualquier producción que se vende aumenta las ventas. Bueno, la economía te enseña
que no debe explotarse ese mismo recurso, el ser humano, la máquina, la tierra, sino que tienes que ser racional, o sea, dándote cuenta pues que tiene su límite, ¿no? ¿Qué haces? Debes invertir más, o sea, no se trata de sacarle el ancho a pobre trabajador que termina desgastado, o a la máquina que termina desgastada, o a la tierra, o al insumo igual, como esos que agarran la presa de la gallina o la presa del pollo, ya rindió el primer caldo, y lo vuelve a poner en el segundo caldo, y el segundo caldo su rendimiento igual es menor, pues, porque ya no tiene sabor a gallina, eso ya suena aguadito, aguado, ¿no? Aguado. Y sigues, le pones en la tercera pieza, en la tercera caldo, le pones la misma pieza, su rendimiento va cayendo. Ya ese caldo ya ni siquiera tiene sabor. Bueno, así es los rendimientos, tanto de los recursos naturales, la mano de obra, el capital y el talento empresarial, debe ser invertido. O sea, tienes que contratar más trabajadores que reemplacen a los cansados. Tienes que comprar más piernas de gallina para que el caldo sea rico. Y así, ¿no? Las máquinas se desgastan un tiempo, tienes que reemplazarlas o comprar otras nuevas. O sea, no es que para siempre son los recursos, ¿no? Sí, te escuchamos. Tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos convencer a una persona que, por ejemplo, cree que, bueno, esto sí está un poco relacionado a lo que dice, ¿cómo lo podemos convencer a una persona que cree que si quitamos las leyes laborales, o sea, como eso de que protegen ya sabe, protege al trabajador de los abusos y todo eso, o del salario mínimo, todo eso, ¿cómo le podemos decir a esa persona que aun si quitamos esas leyes, la mayoría de las empresas no cometerían esos abusos? Buena pregunta has hecho, Samir. Cuando tú hablas liberalizar el mercado laboral, los torpes que hablan solamente de hacer esa medida aislada, no se dan cuenta que el trabajador no está mirando solamente el mercado, o sea, no está mirando solamente la empresa donde trabaja. Mira muchas cosas, tiene familia, su pensamiento está en el seguro médico, o sea, hay muchas cosas que la cabeza del trabajador está enfocada, o sea, tiene muchas dimensiones. Entonces uno tiene que señalarle que la propuesta no viene aislada, es decir, no es que solamente liberalizas el mercado laboral y dejas todos los mercados cerrados, o sea, el otro mercado capital es cerrado, el mercado de bienes con sus impuestos cerrado, las leyes que regulan el mercado de los bancos cerrado, o sea, no dejas que haya competencia en nada y sí liberalizas el mercado. Entonces, su razonamiento va a ser así. Como todo va a estar igual, menos el mercado donde yo me desenvuelvo, es decir, yo trabajador, ya no tengo una ley que me diga estabilidad laboral, porque todos los trabajadores siempre buscan la seguridad, la libertad. Dice, pero ahorita un puesto laboral lo quieren 40 personas. Yo estaría, si no tengo leyes laborales, si no tengo estabilidad laboral, estaría haciendo cola junto con 40 y la probabilidad de yo estar escogido entre los 40 es mucho menor. No, prefiero apoyar la ley que me da la seguridad que no me va a despedir. En cambio, si tú le dices, fíjate que esa ley que protege tales mercados, y ahí hablamos de las leyes malas, ¿no? Todos los mercados están infectados con leyes malas. No hay, o sea, no va a haber leyes malas, por tanto va a haber libertad para que cualquier persona ponga negocio. Esos 40 que estaban en la cola se reduce a 2 o 3. Porque va a haber tanto emprendimiento, tanta inversión, que el tipo va a decir, pero acá demandan más que al que ahorita estoy trabajando. O sea, acá no me quieren, pero allá sí me quieren. Vente a trabajar conmigo. Entonces, el empresario se da cuenta quién es buen y mal trabajador. Va a despedir al malo y se va a quedar con el bueno. Y el que te está, de alguna manera, objetando sobre que está en contra del libre mercado, a pesar que tú le has explicado que va a haber mayores inversiones, mayor cantidad de empresas y que ya no va a ser 100.000 empresas, sino millones de empresas que lo van a querer
contratar a él, y que ya no va a haber esas colas de 40, sino de 2 o 3. El tipo está con miedo porque a lo mejor piensa de que en una libre competencia él tal vez no sea un buen trabajador. Y él lo reconoce implícitamente, no te lo va a decir, por cierto, que no podría competir para mejorar. Prefiere quedarse tal vez con el modelo actual, donde le da una ley, le da una protección, un blindaje para que no sea despedido. En cambio, el que anda buscando mejorar va a estar a favor de la libre competencia. Porque si a mí no me tratan bien a esta empresa, yo me voy a la otra empresa que me va a pagar más y que me aprecian más. Porque el empresario que me está contratando actualmente no aprecia mi trabajo. Y yo sé que en el libre mercado mi trabajo valdría más. Eso es lo que tienes que explicar. A ver, Eddie, te escuchamos, Eddie. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí, por supuesto, sí te escucho. Buenas noches, compañeros. Profesor Tapia, ¿se escucha? Creo que un claro ejemplo del tema de estos pseudo beneficios laborales, donde sí no existen y hay mayor libertad económica, pues es el sector informal, que es la mayoría, ¿no? Por ejemplo, ahí no existe el aguinaldo, no existe el CTS, ¿no? Y incluso es gente que está ganando más, incluso el emprendedor que está dando a la vez trabajo, pues también tiene para invertir más, ¿no? ¿No? Y produce más, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, profesor, yo lo comentaba con mi hermano. Bueno, nosotros trabajamos en el sector informal, en el sector formal, ¿no? Estamos en planilla, ¿no? Ajá. Y yo le venía comentando a mi hermano sobre ese tema, ¿no? Incluso que tiene un origen, pues, marxista, en realidad, todo esto de los derechos laborales, ¿no? Sí, claro. Y justamente tenía esa reacción, ¿no? Contraria a decir, no, ¿cómo me vas a quitar mi aguinaldo, mi CTS? Se asusta, ¿no? Y incluso yo le decía, porque el contrato social que debe haber entre tu persona dando tu servicio y el empleador y viceversa, solamente debe quedar en que yo te pago por lo que tú me das. Y ahí debe quedar, nada Así es. más, ¿no? Ujú. Y ahí debe quedar, ¿no? Y entonces, y sí, lo que usted comenta es cierto, ¿no? Hay una reacción al miedo, incluso hay un aborrecimiento a querer perder esos privilegios que se han creado, ¿no? Y entonces, se queda callado mi hermano cuando yo le digo, ojo, el sector formal, hay menos personas que en el sector informal. El informal es la mayoría y ellos están demostrando que sin derechos laborales mueven más la economía del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nada más ese comentario, profesor. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias porque has aportado ahí un lado de la economía. Y es como preguntarle, ¿no? ¿Qué prefieres ganar? $2.000 por lo que estás haciendo lo mismo o ganar 1.000 soles por lo que estás haciendo lo mismo? Nada más que con $2.000 no hay todo lo que ahorita te da todas las leyes laborales. A ti te pagan 1.000 soles el empresario con todas las leyes laborales reguladas. O sea, te van a dar tu gratis, te van a dar tu CTS, pero la sumatoria no llega ni a los $2.000. ¿O qué prefieres? ¿Un mercado libre de $2.000 o un mercado regulado de 1.000 soles? La gente va a preferir siempre ganar más. En este caso, pues estamos hablando cerca de 4 veces de lo que está ganando, a que luego le digan, te pago una gratificación en julio y otra gratificación en diciembre, que más o menos es el doble, ¿no? El doble. Y acá estamos hablando de pagarte 4 veces permanentemente. Porque lo de la CTS todavía es compensación por tiempo de servicio, tienes que pasar no sé cuántos años para que ya tengas una liquidez, una liquidación. ¿Con quién hablo? Con Samir. Con Semir, sí, pero aún si la persona llegara a ganar 1.000 soles, igual con las reformas que se llegarían a hacer del libre mercado, las 5 reformas que plantea hacer el Partido de Evolución,
aún con esos 1.000 soles, al menos tendrán más poder adquisitivo que tenía cuando Bueno, sí, sí, que sí, trabajaba con un sueldo mínimo. sí, sí. Pero todas nuestras predicciones es que todas coinciden en que bajo una reforma liberal se gana más que bajo un gobierno mercantilista, socializado. Y los que ganan eso de los que ha mencionado Eddie son el 25%. O sea, Porque hasta incluso los trabajadores de limpieza, los peluqueros, podrían ganar más que el sueldo mínimo que tenemos actualmente. Pero Y con, fíjate, Samir, que ese mismo limpiador haciendo lo mismo se va a Estados Unidos, gana en dólares. El jardinero que corta 50 soles el jardín de tu casa, él gana 30 dólares la hora. ¿Por qué? Porque allá pagan más, porque allá son más productivos, tienen máquina, equipo y lo pueden hacer en menos tiempo. O sea, un gracias. trabajador en el mercado libre de tipo capitalista, pucha, que estaría mucho mejor. O sea, los que vienen al Perú, los turistas, esos han sido clase media, clase baja de otros países. Los que vienen al Perú, los turistas son de, digamos, los que les gusta apreciar, son clase media y clase baja. No son los millonarios los que vienen al Perú. Es raro que venga un millonario al Perú como turista normal. Los que vienen son clase media y clase baja de otros países. De Japón, así son obreros. Los obreros ganan un montón de dinero. O sea, con el sistema de libre mercado ya normal, incluso siendo clase baja, podemos darnos esos lujos de viajar de vez en cuando a otros países. Claro, Sí. pues si lo hacen en otros países del mundo, que son carpinteros, albañileros, son capataces de fábrica y se dan la gran vida, viajan una o dos veces al año, de países nórdicos, de países europeos, así, Japón, que vienen muchos japoneses acá. José Alfonso, te escuchamos. Gracias, licenciado Tapia. Buenas con todos. Me surge una duda respecto de estas leyes de la economía, el tema de el marketing publicitario, ¿en cuál de estas leyes económicas naturales podría incluirse o no? Gracias. Hay una, pero que le llaman marketing de precios. Todos los que están metidos en marketing tienen que conocer al menos básicamente estas leyes. La ley del marketing es, o sea, exaltar el producto por su calidad, por su característica, por sus ventajas, por sus beneficios, por hacerlo sentir bello, emotivo, cómodo, ¿no? Etcétera. Eso es ciencia administrativa, no es ciencia económica. Ciencia económica es lo que hemos dicho. ¿Qué es economía? Es el estudio de cómo la gente mejora su estándar de vida a través de la creación de riqueza. En cambio, el marketing que te enseña es la disciplina dentro de la administración que se encarga en cómo posicionar los productos en la mente del consumidor de la manera más clara posible para poder diferenciarlos del resto. Y dentro de eso está el precio, y el precio es lo más cerca que hay de economía ahí. Pero no hay ley del marketing, ¿no? Sino es una disciplina que le enseñan a los que gestionan negocios que hay técnicas de cómo hacer que el producto se posicione en la cabeza del consumidor, ya sea por precio, ya sea por calidad, por tiempo, por atención, por belleza, por lo que fuere. Ese es marketing, la técnica de cómo hacer que se posicione un producto o un servicio en la mente del consumidor. Cuando a veces funciona muy bien el marketing, uno no pide ni siquiera por el producto, sino pide por la marca. En lugar de decir hoja de afeitar, uno dice dame Gillette. En lugar de decir dame gaseosa, no, dame Coca-Cola. Eso es marketing, es posicionamiento tanto de la empresa, como el producto, como el precio, como todas las cualidades del producto dentro de la mente del consumidor. Ahí está la batalla, ¿no? Por eso hablan del neuro, ¿no? Neuromarketing, como que hay que estudiar el cerebro, cómo funciona para saber por qué lado atacar, si por el lado racional, por el lado emocional, aunque dice que lo emocional es primero y luego la justificación viene por el lado racional, ¿no? De la compra, me refiero.
Bien, continuemos con la ley de no discriminación, que parece ser una ley media rara, ¿no? Pero no, es cierto, cuando alguien compra, alguien vende, no hace, digamos, no está preguntando al vendedor si el que le vende votó por el señor Pedro Castillo. Al momento de tú comprar, no le preguntas, señor, usted que me va a vender ahorita el pastel este de choclo, ¿votó por Castillo? Sí, entonces no le compro. O sea, uno no discrimina por factores religiosos, políticos, deportivos o de temas polémicos. Porque si lo haces, pierdes negocio. O sea, si tú supeditas venderle a una persona porque votó por Pedro Castillo o porque es católico o porque es hincha de la U, es hincha de la Alianza, o porque metes temas polémicos a favor del aborto, en contra del aborto y no le vendes, o sí le vendes porque está a favor tuyo, tus creencias, etcétera, pucha, ese negocio no va a prosperar. O sea, cuando uno hace negocio, no tiene en cuenta las cualidades ideológicas, deportivas que tiene la persona. Lo que se enfocan es en el producto, en el precio, en la cantidad, cómo me lo vas a pagar, en qué moneda. Eso es lo que cuenta. No cuentan las opiniones personales, subjetivas, eso no. Porque si no, pues vas a perder, así de simple. Basta que menciones algo que no cae bien a la otra persona porque tiene una posición ideológica distinta a ti. Vas a enturbiar el ambiente cordial que se estaba llevando al hablar de precio, cantidad y todo eso, ¿no? Entonces no hables de política, no hables de religión, no hables de raza, no hables de otra cosa, habla nomás de negocios, nada más, habla de cosas que resuelvan tus problemas, ¿no? ¿Entendieron entonces, no? A ver, Sí, José Alfonso, a ver. sí, licenciado. Está ok lo que ha mencionado, entiendo, pero actualmente sí, esto del marxismo cultural con el tema de la ideología de género, el tema del matrimonio homosexual, se ha visto en otros países que se han quejado contra unos productos o servicios de empresarios Así es. porque lo discriminaban, ¿no? Por ejemplo, una pareja homosexual no podía obtener un servicio de pastel para su boda por Ajá. parte de unos señores que tenían unas creencias cristianas, ¿no? Y se negaban a ofrecerle los servicios. Entonces fueron hasta las cortes, incluso ya se ha Sí, determinado. claro, claro. Entonces, esto, digamos que se puede entender que están yendo en contra de esta ley o es que les Claro, o sea, está es que afectando. claro, lo que pasa es que aquí, como tú lo has puesto tan bien el ejemplo, se entiende claramente de que se sintió afectado alguien, ¿no? O sea, tu cliente se sintió afectado porque no le hiciste la tortita rosada con los colores para ellos y se valió de la ley. Ya, esa es una ley mala, por ejemplo. Lo que sucede es que cuando hay interferencia en las leyes gubernamentales tratando de obligar a que las empresas vendan a alguien que tú no quieres vender, entonces estamos hablando de una ley mala, pero la libre competencia, así como ese tipo aplicó o violó, digamos, la ley de no discriminación, otro, su competidor más cercano, al ver que él no lo atiende, inmediatamente lo llamaría al cliente del negocio este, que le ha negado, le diría, mire señor, yo se lo puedo vender. O sea, ¿me entienden? No tendría ningún impedimento el otro negocio venderle algo que el otro le niega. El libre mercado es así, no tienes por qué sentirte obligado a vender, porque seguramente si uno hubiera hecho un focus group ahí en el negocio del señor, tal vez sus preceptos religiosos eran más fuertes que su negocio, y el tipo pues está enfocado en otras cosas y no en el negocio. El negocio es para servir a otros, pero ha metido su creencia adelante y bueno, el otro accionó con una ley mala que le dio pues pie a reclamar, y seguro el afectado, el negocio afectado, porque los dos están afectados, el que compra está afectado y el que vende quieren que le obliguen a que le vendan algo que no quiere.
Entonces seguramente él está en contra de esa ley, pues le dijo, no quiero darte a ti porque no eres de mis creencias, por tanto yo me defiendo de esa manera. Bueno, pues entonces la ley mala obliga a uno a vender algo que no, y que lo sanciona y todo el tema, ¿no? Esa es una ley malísima, no era necesaria una ley, pero claro, cuando la política triunfa sobre la economía, pues tienes esa ley mala, ¿no? Diego Hurtado. Sí, José Luis, justo lo que estaban comentando acerca de esta ley de la no discriminación, lamentablemente existen muchos, por ejemplo, hablando de la industria de entretenimiento, ¿no? En el cine sacan películas pro LGTB, pro esto, y cuando se inunda así de ese marketing progresista, de que si tú no ves esta película, eres un machista, se ve reflejado en las ganancias, por ejemplo, ¿no? Marvel, por ejemplo, está perdiendo cada vez en cómics ganancias, porque está a su público, está que lo discrimina, a su público que le consumía los cómics, ¿no? Igual que con el cine, ¿no? Estos, por ejemplo, Ghostbusters, estos remakes que han salido, están perdiendo un montón de patente aquí por precisamente no respetar la ley de no discriminación. Buen ejemplo. Es que tú no vendas estas cosas, o sea, la ideología. Vende lo que tengas que vender como entretenimiento, ¿no? A la gente lo que le gusta. Sí, pues ahí tiene un buen ejemplo, ¿no? Cómo pierden clientela. No sabemos si va a ganar con su nueva clientela, no sabemos. Tal vez la cantidad de gente conservadora es mayor que la cantidad que dicen, porque dicen que hay estadísticas que reflejan más de lo que son los LGTBI. Pero en las ganancias se ve, pues, ahí eso es más objetivo que lo que puedan decir los LGTBI. Al final, quienes compran, lo hace de manera objetiva. Y no están de acuerdo y no van a ver la película, pues, y eso lo hace perder a esas empresas Marvel y compañía. A ver, vamos con Samir, luego Alejandro y luego Misael. Sí, profe, con respecto a esos temas, hasta incluso, por ejemplo, he estado viendo en algunos casos en algunos países donde incluso ya se ha legalizado el aborto, donde incluso las personas que están ejerciendo su libre conciencia de no querer abortar, igualmente los obligan a hacerlo, y si no quieren hacerlo, los botan de trabajo, o sea, ni siquiera lo delegan a otro que sí es pro aborto, sino que lo están delegando a esa persona, y si no quiere, entonces lo extorsionan, lo manipulan, y peor de los casos lo expulsan, incluso del colegio médico podrían ser capaces de expulsarlo. Porque claro, he visto en estos casos, en especial en esas páginas, por ejemplo, de católicas al derecho, por el derecho a decidir, que hasta incluso sacaron una animación sobre esto, y ahí se ve claramente cómo ellas están a favor que coaccionen a esa persona que está en contra de hacer aborto hasta el punto de expulsarlo de su trabajo. Entonces diferencian bien lo que son las leyes económicas de las leyes gubernamentales. No son ni siquiera, en este caso que hemos visto, conversan, ¿no? Ahí son diametralmente opuestos. El mercado dice una cosa, pero la ley dice otra y trata de obligar a todos los que están involucrados en el mercado a que se comporten de una manera, y la parte económica a veces no se adapta y empieza a arrojar pérdidas porque trata de igualar a lo que la ley jurídica o obligatoria trata de imponerle a lo económico. Entonces lo económico empieza a buscar salidas que no lo tenía previsto los que diseñaron las medidas, y no funciona el intervencionismo. Siempre hay como le dicen, refugios por donde se escapan la gente para no atender a la ley, ¿no? Alejandro y luego Misael, ¿no? A ver, profesor. En cuanto a los productos que venden los productos venezolanos, los venezolanos compran de los mismos venezolanos, no compran de un peruano, ¿no? Y muy pocos son los que compran. Entonces, en ese momento hay una discriminación total, ¿no? Yo pienso, ¿no? Ahora, lo mismo ocurre con los chinos, ¿no? Los chinos son sus productos, venden los chinos mismos acá venden, ¿no? Entonces, y a veces los peruanos lo compran de los chinos, pero los chinos no compran de los peruanos, ¿no? Y eso se ve en el mercado, ¿no? Pero a ver, cuando yo digo discriminación, hay el enfoque que le he puesto, ¿no? El tema
polémico. O sea, si tú estás polemizando con tu cliente por razones ideológicas, políticas, deportivas, raciales, si estás polemizando, ¿cómo crees que te vas a entender con el cliente si estás polemizando, no te pones de acuerdo en nada? ¿Qué ambiente de negocio o como consumidor vas a poner en medio de un compra y venta si estás polemizando? No vas a lograr ni agradar y te vas a ir por el lado desagradable de todo. Vas a terminar peleándote por razones políticas. En cambio, lo que tú estás poniendo de porque los chinos no compren y eso es discriminación, ese es otro tipo de discriminación que todos los días nosotros lo hacemos. Uno sabe con quién debe conversar, con quién no debe conversar, a quién le cuenta sus secretos, a quién no le cuenta, a quién debes confiar de tal cosa, a quién no debes confiar, qué carro vas a color, de qué color, de rojo, amarillo, o sea, la discriminación, o sea, la separación entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, lo hacemos todos los días, o sea, eso también es discriminación, pero acá el punto en economía es que si tú pones un factor que haga disociación entre tu cliente o el vendedor y el cliente, entonces no vas a lograr el objetivo, ¿no? Pero desde que a los chinos no les gusta la comida peruana, bueno, es algo propio de su cultura, ¿no? Pero no es un tema como de razón ideológica, ¿no? Sino es su gusto, es su cultura, es su costumbre, ¿no? Bien, Misael. Sí, disculpe. Sí, también comentar lo que habían dicho hace rato que este tema de las películas, ese tema de las películas que quieren hacer incluyendo, o sea, ya, pues pueden hacerlo. Incluso hay grupos cristianos que hacen sus propias películas y que se enfocan más para eso, ¿no? Obviamente pueden hacerlo, eso es la libertad que cada quien tiene, pero ya de ahí a empezar a discriminar, pues esa es la diferencia, que ellos, los de la ideología de género, LGTB, progresistas, están al parecer acostumbrados a obligarle a la gente a que Exacto, eso les se llama acepten, discriminación positiva. O sea, acepten que todo, claro, entonces, utilizan la ley para imponerle a otros sus costumbres. claro, entonces, No, es otra cosa. también ahí, por ejemplo, a ver, un ejemplo, ahí, veo que todo el mundo conoce a la Cenicienta, la película de Cenicienta, ya, pero después, el otro día no sé cómo me entero que han hecho una película de Cenicienta, de un aspecto, donde Cenicienta, en vez de ser blanca, es negra y la madrina, le envidia de su belleza, pero uno dice, pero si la madrina, no sé, con todo el respeto del mundo, pero si la madrina es, más bella que la señorita de acá, entonces Blancanieves, Blancanieves. Blancanieves, bueno, sí, exacto. Entonces no se queda, pero es que ya no hay congruencia, ¿no? Y la verdad es que son cosas que uno dice, mm, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y a veces, pues, nos obligan a ver eso, y si no estamos de acuerdo con eso, entonces somos machistas, opresores o esas Claro. cosas, cuando en realidad en el Perú, pues, yo no sé, de repente usted me dice lo contrario, profesor, de repente usted ha viajado más, más que yo, el Perú, pues tenemos una cultura y una sociedad más conservadora, ¿no? Pienso yo, hay católicos, cristianos, o ni siquiera es por tema de religión, sino en la sierra hay personas sencillas, que no se complican la vida, personas tranquilas, o ¿no es así? No, es así. Dice Ronald Reagan, decían que los de la América Latina éramos conservadores, porque éramos gente de trabajo, la palabra trabajo creo que está en el lenguaje popular, y familia. Mm, Así lo decía Ronald Reagan. O sea, ustedes son claro. conservadores sin saberlo, decían. Ustedes son Entonces, gente de trabajo y familia. yo pienso que los políticos de hoy en día, personas como usted también, los empresarios,
los empresarios y los políticos deben ofrecer lo que se demanda, ¿no? Y lo que se demanda el día de hoy, pues, es familia, trabajo y empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer en nuestro país y hay que amarlo. Sí. Yo Y lo lo que amo, de verdad. sucede es que en política Claro. los activos son las minorías. Y la mayoría no son activos, son gente de trabajo y familia. Mm, Entonces, cuando hay estas políticas, son por los grupos minoritarios que han salido a la calle a exhibir, ¿no?, sus razones que para ellos es importante, al margen de la mayoría, que la mayoría solamente se expresa silenciosamente con su voto en las urnas. Después no hace actividad política la mayoría, salvo que salgan pues así como con mis hijos no te meta, que salieron 500.000 de personas, pero con esa actividad política no cambia nada. Ya hemos dicho, las marchas no cambian nada. Tiene que tener representación política en los poderes del Estado, porque si no, las minorías salen a las calles, en su lobby, son bastante activos y ganan a través del Congreso imponiendo leyes, políticas públicas, ¿no? Porque son activos, porque son una minoría activa, por eso lo hacen. ujú. Bien, a ver, Víctor Hugo, a ver, te escuchamos. Sí, profesor, bueno que nada, quería hacer un comentario respecto a la observación que hizo un compañero sobre que suponía una discriminación que un venezolano pues, le compre a otro venezolano, ¿no? Más que discriminación, yo creo que ahí habría que en la percepción como consumidor de venezolano hay un valor agregado en el hecho de comprarle a un compatriota suyo, más que discriminación. Por otra parte, sí quería preguntarle en relación a justamente a la ley de la discriminación, era lo que había escrito ahí, si de pronto era indicado, porque de todas maneras tú podrías evaluar que la persona con la cual tú vas a hacer negocio está metido en cosas poco morales y que a futuro, más allá de la valoración moral que tú hagas, hay una misión de proteger al negocio y por lo tanto evaluar qué consecuencias futuras podría traer el hacer negocios con una persona pues que está en cosas, bueno, reñidas con la moral, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tú dices, entra una persona exhibicionista, ¿no? Entra en ropa interior, digamos así. No. No necesariamente eso, sino yo me refería, por ejemplo, citaré el caso. Hace años yo era contratista de Skanka. Skanka era, tenía en Latinoamérica un servicio que era menor en cuanto a ingresos, que era mantenimiento. Ya era, porque ellos se dedican más a infraestructura. Habían encontrado un nicho de mercado para el mantenimiento de ciertas plantas industriales y bueno, estaban metidos ahí. Pero ¿qué había sucedido? Había sucedido que Skanska había tenido algunos escándalos, pues, que tenía ribetes similares a los de Odebrecht, ¿no? Todavía no había, Ah, para ya, ese, me estás hablando de, ya, de claro, empresas. claro, Ya. para aquel entonces lo de Odebrecht todavía no había saltado. Pero Skanka ya había tenido algunos escándalos en Argentina. Entonces, a raíz de eso, los suecos tomaron la decisión, no, mira, hay algo que acá no está funcionando bien en Latinoamérica, así que yo me voy a retirar de Perú, Brasil y Argentina, porque ya en Brasil también parece que había algunas cosas, y los suecos decidieron cortar por lo sano. Se retiraron, vendieron el negocio de mantenimiento y continuaron con infraestructura, pero a nivel internacional. Me parece que se quitaron de Latinoamérica. Últimamente se ha escuchado rumores de que quieren volver, pero bueno, a eso ya mi comentario, ¿no? Ah, pero eso se llama reputación corporativa. O sea, cuando una empresa tiene una reputación dudosa y la gente considera que esa empresa no merece una confianza, ¿no?, en el negocio y cosas parecidas, le parecerá a la gente muy escandaloso pues ir a comprar o contratar, ¿no?, cuando está cuestionada, digamos, la empresa y sobre todo sus directivos, ¿no? Porque a veces la empresa, la marca no necesariamente es de la persona, ¿no? La marca es corporativa, o sea, de todo así creo que es lo que yo recuerdo haber escuchado de Graña y Montero. Decía, no, Graña y Montero, sus directivos
son 4, de esos 4 eran 2, esos 2 están involucrados en el problema, ¿no? Pero no toda la empresa, no todos los empleados, ¿no? Claro, puede hacerse esa tingencia, ¿no? Sin embargo, la posición digamos, de los directivos era una posición bastante delicada, ¿no? Eran directivos que daban la cara por la empresa. Entonces, ¿qué hacía un tipo con esas características morales, ¿no? Entonces se vuelve, aunque mira, esta parte de la corrupción y todo eso, ya sabemos que es porque hay discrecionalidad del Estado grande, y como es discrecionalidad, hay lo que se llama la extorsión de parte del funcionario que tiene el poder, y hay que disminuir el poder para que no extorsione, y no hay extorsión, no habría empresa extorsionada, y se liberaría de muchos recursos el Estado por ser demasiado grande, etcétera, etcétera. O sea, detrás de esto hay todo un argumento, digamos, para limpiar la cancha, y no pensar pues de que los Odebrecht puede ser cualquier empresa. No, cualquier empresa en el libre mercado con un Estado limitado no habría Odebrecht, no habría. ¿Puede haber corrupción en un gobierno limitado? Claro, pero sería pues un puntito, ¿no? Como que te cae una gotita de tinta ahí sobre tu camisa y cosas, pero no es que toda tu camisa está negra, manchada como es ahora, porque las empresas, la mayoría son mercantilistas y siguen manchándose las empresas, y el club de la construcción, el club de no sé cuánto, y van apareciendo empresas que han estado licitando y generando anticuerpos en la gente. Bien, vamos a continuar con las leyes que vienen. La ley de incentivos es un elemento que lo que busca es generar comportamientos del tipo que quieres lograr, ¿no? Por ejemplo, se emplea mucho en los, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos dice, si tú quieres hacer que tu empleado llegue a tiempo, no hay nada mejor que aplicar un incentivo negativo, porque hay de dos tipos, incentivo negativo e incentivo positivo. En el aplicar el incentivo negativo no hay nada mejor para que la empresa, para que la persona modifique su comportamiento, dándole, o sea, picándole por donde le duele. Y nadie le gusta que le piquen por el bolsillo. Entonces le descuentas por cada segundo, por cada minuto que llega tarde, así él aprenderá a no llegar tarde, ¿no? O sea, porque le estás picando su bolsillo, estás creando un incentivo negativo de castigo. Pero no todo es castigo. La economía enseña que la gente también se mueve por incentivos positivos. Por ejemplo, un incentivo positivo es, si tú me descubres una forma mejor de realizar un proceso administrativo que me ahorre $3.000, yo te pago esos $3.000 y te lo ganas con tu familia y te vas de viaje y la empresa paga esto. ¿Y cuál es el incentivo de la empresa a realizar eso? Porque sabe que esa ruta que ha eliminado, que antes se hacía y que le gastaba $3.000, le ahorra en el año, porque si es 3.000 mensual, multiplicado por 12, más o menos $36.000 anuales se ahorraría la empresa por un proceso administrativo que el trabajador descubrió que era innecesario, ¿no? Entonces le estás premiando a alguien por realizar una conducta que no lo hubiera hecho. Ojo, de repente si tú no le pagabas, él no lo decía. No iba a la gerencia y le decía, ¿sabe que este proceso administrativo está de más? Entonces, los incentivos positivos y negativos tienen también fuerza de crear comportamientos que no estaban dentro de tu mapa y tu radar, ¿no? Los profesores, por ejemplo, ¿no? Hacemos los incentivos negativos y positivos. A ver, alumno que llega más tarde de las 7 de la mañana, ¿no? Hora de entrada de la clase, se le descuenta un punto sobre el parcial, ¿no? O si tú contestas durante el ciclo 20 preguntas que lleva, tienes 20, ¿no? en participación. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué provocas con eso? Que la gente participe, que la gente llegue temprano, que la gente estudie. O sea, son incentivos negativos, positivos, dependiendo cuáles sean las circunstancias, ¿no? Ley de escasez es una ley que está asociada con el medio y el fin. Por ejemplo, dices, hay 15 sedientos con ganas de tomar jugo de naranja helado. 15 sedientos, mediodía. Pero hay un solo vaso de jugo de naranja. ¿Esa situación es de escasez o abundancia? Entonces la ley de la escasez te dice, esa situación es de escasez porque hay 15 fines para un solo medio. Pero ese mismo número 1 versus 15 no te representa
más que un número si es que no le pones la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Si a ese jugo de naranja yo le pongo un veneno poderoso para matar a una persona y yo lo anuncio y le digo, señores, acá hay un jugo de naranja heladito pero con un veneno, ¿quién lo quiere? Ese uno se convierte en abundante porque nadie lo quiere, porque va a sobrar. Es decir, la relación medio-fines determina lo escaso o lo abundante. No, lo escaso no es 1 o 100 o 1000, o abundante 100.000, 10.000, porque para mí puede ser 1. O sea, la relación medio-fin es importante para denominar si la situación es de escasez o abundancia. Luego, la ley de utilidad marginal. La ley de utilidad marginal es aquella experimentación que puede tener por el lado biológico, como los neoclásicos sostienen, de que determinado número de vasos de agua le va quitando al último vaso de agua un valor superior que el primero que tomó, ¿no? Entonces, mientras más vasos de agua tenga, el valor del último vaso es el que determina el valor de todo lo anterior. Y los austríacos de la escuela austríaca dice que más que el experimento sensorial, se trata de la utilidad, es decir, ¿qué fines logro con este medio? O sea que hay dos versiones, ya saben, la neoclásica, la sensación de tomar agua, se embota, ya no quiero un vaso, ese vaso ya ni siquiera lo puedo pagar porque ya no quiero. Y el otro es la utilidad, es decir, si es que el último número del vaso consigo el fin que ando persiguiendo con ese último vaso. La ley de causalidad se refiere a que todas las acciones humanas causan efectos económicos. ¿Qué es un efecto económico? Un precio. ¿Qué es un efecto económico? Un tipo de cambio. ¿Qué es un efecto económico? Un PBI alto o un PBI bajo. ¿Qué es un efecto económico? Inversiones que suben o inversiones que bajan. Pero todos estos indicadores que acabo de señalar son producto de las acciones humanas. O sea, el tipo de cambio sube porque hay gente que demanda más de lo que en realidad existe de oferta de dólares en el mercado. O puede ser al revés. De repente la oferta está disminuyendo y la demanda se mantiene igual y eso hace que el tipo de cambio suba. O sea, ¿qué hace que los indicadores económicos o las variables económicas suban o bajan? A las acciones de las personas. Entonces, nada es por casualidad, sino todos los efectos son por causalidad. Es decir, en la mente humana debemos aprender a pensar que la mejor forma de entender la economía es que hay siempre gente detrás que está causando determinados cursos de acción. O puede ser que PBI suba, puede ser que PBI baje. El crecimiento sube de una empresa, el crecimiento baja de una empresa. O sea, nada es casual. Todos los efectos económicos son causados por la acción humana. La ley de certidumbre nos dice que como la acción humana es impredecible, nadie puede saber dentro de un minuto o dentro de una hora, dentro de un día, qué es lo que va a ocurrir contigo, por tus acciones me refiero, no porque te vaya a ocurrir algo malo o bueno, sino por las acciones que vas a realizar, es que el resultado general de la economía no la podemos descifrar de manera exacta. No podemos decir, mañana a las 12 del día van a haber 2.342 personas en el Jirón Ocoña que van a demandar 1.162.324 dólares y eso va a empujar que el tipo de cambio suba de 3.79 a 3.795. No puede decir eso. Y sin embargo, hay economistas, empresas, bancos que lo dicen. Y es porque como agarran las acciones humanas pasadas, las históricas, creen que eso se va a repetir en el futuro. Y eso es incierto. Los seres humanos, como acciones humanas, somos impredecibles, somos fluctuantes, somos variables. Los seres humanos no somos constantes, no somos números. Nuestros comportamientos son variables. Eso le quita la fortaleza que tenía la teoría neoclásica. Decía, todo se debe a un tema de análisis costo-beneficio. Es un tanto de computar tantos ingresos, tantos gastos, y ahí ya tenemos cuánto es la producción que necesitamos. La ley de productividad marginal
nos señala que, que a las personas se les paga por su contribución individual y no colectiva. Por ejemplo, si tú pagas a todos los trabajadores de un mismo sueldo, o sea, pagas como un socialista, ¿no? Los socialistas se caracterizan por toda igualdad, ¿no? Ya, la igualdad económica en la empresa. A ver, hagamos ese experimento y paguemos a todos los trabajadores un solo sueldo, plano. Todos ganan 1000 soles. Entonces, una empresa que un trabajador que aporta 80 camisas en una hora versus el segundo que le sigue, que es 70, y el tercero, que es 60, el de 80, ya no va a seguir aportando 80 camisas. Porque como le va a pagar 1000 soles, igual que al segundo, y al tercero, el que está debajo, los dos debajo de él, van a ganar igual que él ya no se va a esforzar por tener 80. ¿A cuánto creen que va a bajar su rendimiento? Porque hablamos de 3, ¿no? 3 personas. Hasta los 60. Hasta los 60, pues. El que gana 70, el que decía, le pago 1000 por 70, ¿qué va a decir? Bueno, yo no me voy a esforzar por producir 80. ¿Qué va a hacer? Igual va a bajar su producción a 60. Finalmente, la empresa, por pagar como socialistas a todos por igual, ¿qué terminó como efecto? ¿Que aumentó la producción o disminuyó la producción? Disminuye la producción. Ese es el problema del socialismo, pues. Cuando el socialismo considera a todos por igual, como resultado tienes la pobreza, ¿no? Porque la producción eso se podría aplicar igual con eso de esa moda que dicen de la cuota de género, se podría aplicar lo mismo ahí, ¿o no? Claro, el rendimiento total baja, porque no haces discriminación por trabajador, sino miras el colectivo, ¿no? Bien, vamos a la ley de efecto sustitución, que no es otra cosa que el consumidor tiene la capacidad de elegir entre productos parecidos cuando ellos tienen un precio por encima del otro. Por ejemplo, si alguien pide un jugo de fruta, ¿no?, cuyo precio es alto, el consumidor tiene la capacidad de encontrar un producto parecido. Si es papaya el que estaba caro, busca la maracuyá, que es algo parecido, y compra el de maracuyá. Entonces, ¿qué se produce cuando hay precios altos? Que busques un sustituto. En el caso de la ley de efecto competencia, es algo parecido, pero en términos de empresa. Dices, si el jugo de papaya de la empresa A está más caro que el de la empresa B, me paso de la empresa A la empresa B. Entonces digo, ley de efecto competencia. Estoy escogiendo a la empresa que me cobra menos, ¿no? Luego viene la ley de restricción presupuestal, que me dice, las necesidades y preferencias de la gente no manda. Lo que manda es lo que tengo de capacidad económica de mi bolsillo. O sea, la gente que vende no tiene en cuenta sus necesidades, sino tiene en cuenta su capacidad de pagar por el bien que está ofreciéndole, ¿no? Entonces se restringe la demanda por el presupuesto. La ley de las ventajas comparativas, ¿qué dice? Toda persona tiene habilidades innatas para trabajar y especializarse en la medida que lo haga al menor costo posible. O sea, la persona se va a especializar en lo que le resulte menos costoso. Y bueno, hemos llegado entonces al fin de estas 17 leyes que ayudan a crear riqueza y a mejorar el estándar de vida de la gente. Recuerden que estas leyes económicas lo que hacen es encarrilar los esfuerzos productivos de los empresarios para que logre el objetivo de darle a todos lo que busca. Entonces, ¿qué podemos decir? Ideas claves, ¿eh? Que quede como ideas claves. Primero, las leyes económicas son necesarias. Necesarias para triunfar. Si no las aplicas, la probabilidad de perder es muy alta. Las leyes, las que no necesitamos para triunfar, son las leyes gubernamentales, en tanto las cosas se mantengan tranquilas, ¿no? Porque si la necesitamos es porque sabemos que hay gente mala que quiere hacernos daño. Necesitamos una ley
que le diga a ellos, más que a los pacíficos, le digan a ellos, ¿sabes qué? Si tú tratas de cometer un crimen o tratas de hacerme daño a mi negocio, aquí hay una ley que te va a sancionar. Entonces, eso para darle las condiciones al que va a crear. Por eso decimos, los informales no necesitan de leyes gubernamentales para ganar dinero o ganar negocios. En cambio, los formales tienen el deber de cumplir con las leyes del gobierno y con las leyes económicas si quieren prosperar. Los otros están, digamos, pasando por alto las leyes gubernamentales que les son costosas cumplir, sin embargo, pueden ser muy formales en lo económico, pero muy informales en las regulaciones gubernamentales. Entonces, no piensen que los informales son informales en todo, ¿ah? O sea, como que no tienen normas de orientación. No, conocen muy bien las leyes económicas, pero no son muy amigos con las leyes del gobierno, ¿no? Entonces, tampoco es posible que un gobierno pueda modificar la ley de la oferta, modificar la ley de la demanda, modificar la ley de incentivos, porque es algo que no es posible modificarlo porque el mismo hombre no lo ha creado. Cuando han tratado de modificar las leyes de la oferta y la demanda, ¿crean escasez o crean sobreproducción? Pregunte a Alan García, bueno, ya no está Alan García con nosotros, pero pregunte a todos los amigos de Alan García cómo les fue en el gobierno cuando quisieron imponer precios por encima, por debajo del precio de mercado. Fíjense todo lo que tuvieron que hacer para alinear al gobierno al mercado, porque llegó un momento que era insostenible el control de precios. Tenían que aceptar que tenía que haber subidas graduales del precio. ¿Y por qué lo hacía? Porque era impopular. Porque lo que quería hacer el gobierno de Alan García era asemejarse al precio que le decía el mercado. Es 100, pero ellos lo ponían en 40. Y lo que querían hacer era corregir, llegar a 100. Pero eso de pasar de 40 a 100 significaba que tenían que hacer un sacrificio político, aceptando su derrota ante el mercado. Después, al último decimos, las leyes económicas, a diferencia de las leyes gubernamentales, no originan gastos al gobierno. O sea que es gratuita la ley económica. Más bien, la ley gubernamental sí nos cuesta todo con impuestos. Bien, queridos amigos, entonces, hasta aquí dejamos nuestra sesión. Espero que todos hayamos aprendido algo más. Recuerden que esta es la economía de libre mercado. Ciertamente hay componentes aquí que se puede aplicar en una economía restringida, de economía socialista, pero en menor o mayor grado, pero siempre la economía está presente, porque todos deseamos pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción, y eso se hace con un esfuerzo productivo para la creación de riqueza. Y esas leyes que orientan a las personas a crear riqueza son las leyes económicas. Muchas gracias y nos vemos el próximo día miércoles. Que Dios los bendiga y pasen una buena noche. Gracias, profe. Listo, profesor Tapia. Ya saben que el enlace dentro de un rato para que descarguen el archivo y es hasta mañana al mediodía. Después ya yo lo borro y lo guardo. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciado Tapia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.